El Papa Francisco será el tercer pontífice que visita el país, después de Juan Pablo II con 5 visitas y una del Papa emérito Benedicto XVI. Francisco realizará una gira por 6 ciudades mexicanas del 12 al 17 de febrero. Visitará la Ciudad de México, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez. Se requerirá de 397,000 voluntarios que conformen las vallas durante los recorridos de Francisco. El gobierno de Michoacán invertirá 22 millones de pesos en la remodelación del estadio Venustiano Carranza, donde el Papa se reunirá con jóvenes de Morelia. Los mandos de la Guardia Suiza, generales del Estado Mayor Presidencial y jefes de la Policía Federal sumarán esfuerzos para garantizar la integridad física del Papa Francisco en México. Vamos contigo, Pedro. Pues ya estamos aquí en el foro, usted sabe, para nuestro análisis en perspectiva sobre este tema de la visita del Papa, del jefe de Estado, de Jorge Bergoglio a México. Y por ahí me gustaría empezar, Roberto. Tú en las últimas semanas has insistido en que esta visita se debe ver como una visita pastoral, no como una visita oficial, no como la visita de un jefe de Estado, y sí como la visita del jefe de una iglesia. ¿Por qué, Roberto? Porque mira, el Papa en realidad es el jefe de la Iglesia Católica. Ok. Eso es lo que realmente es. Lo otro es un pretexto político que la propia Iglesia tomó en 1929 para poder tener una representación política y recibir representación política. Mussolini le hizo el favor a la Iglesia Católica en 1929, aquí en plena guerra cristera, y allá el fascismo le otorga una cosa que había perdido la Iglesia Católica con los estados pontificios. Claro, Entonces pierde los estados pontificios, pierde su soberanía territorial. Mussolini se la regresa con 44 hectáreas en el Vaticano y le dice, bueno, esa es tu soberanía e Italia te la reconoce. Y gracias a esa ficción, porque es una ficción de una pequeña soberanía en 44 hectáreas, el Papa ahora tiene representación política, pero en realidad el Papa es un pastor de la Iglesia y como tal nosotros deberíamos recibirlo, porque si lo recibimos como jefe de Estado, le estamos otorgando una representación política que ninguna otra iglesia tiene en el mundo, y es injusto, es inequitativo incluso. Nosotros no recibimos con esa bomba y platillo a ningún otro líder religioso del mundo. Ese es el punto. Entonces nosotros debemos de decir, es un visitante distinguido, es el líder de la Iglesia Católica, aquí hay muchos católicos, muy bien, olvídense de lo de jefe de Estado, porque esa es una ficción que la propia Iglesia tiene para poder tener esa representación. Este punto de vista formal me parece muy interesante y además me convence. Es decir, desde un punto de vista laico hay que identificarlo como lo que es el jefe de una iglesia y no como un actor político en ese sentido. Pero no podemos negar, Vladimir, la relevancia social que tiene la Iglesia Católica, la religión católica en México y por lo mismo el líder de esa iglesia. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son para ti, digamos, los alcances políticos de esta visita? Sí, no, me parecía muy interesante lo que mencionaba Roberto, pero creo que ahí también como que vale la pena ver o advertir que debemos tener cuidado con no invisibilizar lo que está también presente en la parte política de esto, porque sin duda yo creo que dependiendo de la perspectiva y los sujetos, un análisis académico, un análisis más desde una perspectiva laica, tendría que como intentar llevarlo a su justa dimensión de líder de una iglesia, que además no es una iglesia que debe tener un privilegio sobre la otra y Por tal. eso, la dimensión política real, digamos, ahí, Exactamente. ¿cómo la ves? Sin embargo, pues es el líder de esta iglesia que tiene un poder político tremendo, no solamente en México, que desde luego el contexto mexicano es particularmente relevante, no solo porque está acá, sino porque México es un país muy religioso, pero además el comportamiento, en mi opinión, de los líderes políticos, de los gobernantes en torno a la visita a México también muestra mucho de eso. Sí, ¿no? yo creo que ahí, y esa es una dimensión que tenemos que analizar en sí misma, pero dices, México es un país muy religioso, sí, pero no necesariamente, o más bien, no en su totalidad católico. No, es cierto. Sin embargo, históricamente, y creo que nada más falta apelar como un poco a los recuerdos de el Papa Juan Pablo y ver cómo era la conmoción, la forma de comportarse de las autoridades, pero también la reacción de la gente. Sí hay una conexión, creo yo, mayoritaria, muy amplia en México con el simbolismo del el catolicismo. Y
nada más, por ejemplo, en cuestión del simbolismo y de las relaciones religiosas en México, bueno, el 12 de diciembre fue el día que Peña Nieto, en la celebración guadalupana, que también el guadalupanismo en México ese sí es se meta por ahí, gigantesco y enorme, fue cuando en redes sociales, en Twitter, Enrique Peña Nieto dio el mensaje de que se formalizaba la visita de un uso Papa político Francisco. indiscutible. ¿No? Vladimir nos lleva a la memoria de otro papa, del Papa Juan Pablo, que en efecto conmocionó y tuvo mucho impacto político, no solo en nuestro continente, sino en Europa del Este sobre todo. A mí me da la impresión, y te quiero preguntar tu opinión, Roberto, que ahora volvemos a tener un líder de la Iglesia Católica con esa habilidad política y con esa intencionalidad política que quizá no le habíamos visto al Papa intermedio. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que en primer lugar me gustaría aclarar que tenemos que distinguir muy bien entre el peso social, incluso político, que puede tener una personalidad de ese tipo, que habría que medirlo realmente, porque si medimos, por ejemplo, lo que Juan Pablo II hizo en América Latina, no vayamos más allá, pues es muy poco. El impacto es muy pobre. ¿Por qué? Porque los 26 años del pontificado de Juan Pablo II hubo una disminución brutal del catolicismo en América Latina. Entonces, a mí no me van a vender. O sea, político sí, pero no muy bueno. Exacto, no, digamos, los resultados, incluso dentro del catolicismo, no se ven muy bien, la verdad. Y segundo punto, creo que es muy importante distinguir esto, porque una cosa es que los papas puedan tener algún peso, digamos, a partir de sus homilías, a partir de sus discursos, de sus mensajes, pero eso no les da representatividad política. Porque aquí yo creo que esa es la gran confusión. Okay. La gente cree que el Papa es el representante de los católicos en México. Y la verdad es que no lo es, porque los católicos, cada uno de ellos tiene su representación política, pero además tienen su visión del propio catolicismo. Es decir, que sería un grave error asumir que el Papa tiene ese peso político entre los propios católicos mexicanos. Okay. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y sin embargo, y aquí regreso al punto, Vladimir, pareciera que los políticos no se dan cuenta de eso, porque tenemos hoy, digamos, un jaloneo entre todos los políticos de los distintos órdenes de gobierno y de las distintas ramas de los poderes del Estado, intentando tener, digamos, algún momento protagónico en la visita del Papa Francisco. ¿Cómo ves eso, sobre todo tomando en cuenta que nuestra Constitución, y hay que decirlo y repetirlo, dice que nuestro país es un Estado laico? Sí, no, bueno, es que ese es el otro punto que también creo que va a ser como importante hacer, sobre todo desde la lectura de la laicidad, del derecho y también como de la política. Es cierto que sería un error confundir lo que menciona Roberto, pero también sería, en mi opinión, un error no dimensionar que esta visita, al menos la lectura que yo hago hasta ahora, será una visita que probablemente intentará ser capitalizada políticamente por distintos gobernantes y por una parte amplia del gobierno para buscar, creo yo, distintas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, legitimidad democrática en torno a lo que se va a estar haciendo en relación con la visita pastoral, que es como se ha llamado por parte de distintas instituciones de gobierno. El segundo tuit de Enrique Peña Nieto, uno de repente parecieran que no se le debe dar tanta relevancia a cómo manejan las redes sociales, pero a mí me parece que es bastante ejemplificativo, porque el segundo tuit de Enrique Peña Nieto es más o menos como una declaración política sobre los temas que se van a tratar en agenda abierta con Francisco, ¿no? Entonces, leo nada más el tuit así rápidamente porque dice: trataremos temas como medio ambiente, seguridad, protección a migrantes, desarrollo incluyente, combate a la pobreza y derechos humanos, ¿no? Agendas políticas que son relevantes para un Estado constitucional social, sin duda. Y que, sobre todo en distintos de esos puntos, el Estado mexicano es un Estado que ha sido señalado por distintos organismos internacionales como un Estado violador de derechos humanos. De hecho, desde Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde organismos de Naciones Unidas, se ha reconocido que existe una crisis de derechos humanos en México muy fuerte. Déjenme, por favor, extraer la paradoja, porque por un lado nos dice Vladimir,
pareciera que va a haber una apropiación con fines de utilización política de la visita, es decir, nos viene bien que venga y me queda bien tomarme la foto con él, pero por el otro lado hay el riesgo de que los posicionamientos de este líder religioso frente a estos temas y a esta agenda tan compleja sean críticos. ¿Cómo Miren, está? yo creo que si el Papa no denunció las violaciones a los derechos humanos en Cuba, no va a venir aquí a México a hacerlo, por amor de Dios. Es decir, a pesar de la gravedad de la situación. Es decir, el Papa no se dedica a ir a denunciar a los países las violaciones de los derechos humanos. El Papa habla de temas más generales, obviamente hace inferencias y dice lo que él quiere decir, que no necesariamente es ir a denunciar específicamente políticas públicas. Luego, por otro lado, una vez que el Papa dice lo que dice, cada quien se apropia de esas palabras de distintas maneras. Los gobiernos, a su manera, recuperarán pedacitos para decir, miren cómo nos vino a legitimar, y los sectores de la oposición probablemente retomarán otros pedacitos en donde dirán, miren cómo vino a criticar. Los propios sectores de católicos más progresistas o más conservadores también van a recuperar el mensaje. Así son los mensajes de los papas. ¿Y los laicos qué vamos a decir, Roberto? Yo creo que los laicos tendríamos que recibir esta visita digamos, con el beneplácito de una persona que sabemos que viene de buena fe, pero también saberla colocar en lo que es. Viene a dar un mensaje, un jefe de una iglesia para sus creyentes y para los que lo quieran oír, y mucho gusto, y de ahí no hay que darle más fuerza ni más representatividad política de la que tiene. Los que le damos fuerza política a los mensajes de los papas o de los obispos o de los sacerdotes somos nosotros, son los políticos, son los funcionarios. Nosotros somos los que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nos dice, a ver, adelante. Sí, no, claro, yo estoy parcialmente de acuerdo en que nosotros desde una individualidad deberíamos de dar una justa relevancia a lo que venga a hacer Francisco acá, pero creo sí que existe también, sobre todo porque están involucradas las instituciones, porque están involucrados temas de derechos humanos, porque Francisco abiertamente ha dicho que parte de su visita es para reunión con las víctimas de la violencia en México, que es un tema... Esa es una dimensión ineludiblemente política, son otros actores. Exactamente, de hecho, uno de los puntos discutidos en los últimos meses era sobre la pregunta en torno a Ayotzinapa. ¿Se reúne Francisco con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa o no? Al principio se decía que sí, al principio se decía que no. Hay algunas notas que han revelado que probablemente se vayan a reunir con ellos en Juárez, cuando Francisco va al norte del país. Y bueno, eso tiene relevancia política enorme porque, digo, más allá de que sea una de las luchas simbólicas en torno a los derechos humanos, claro, es una de las deudas, a mi parecer, a mi entender, más grandes que tiene el gobierno frente a todas las personas. ¿Qué vaya a pasar con eso? Es algo que me parece muy relevante. Pero además otra cosa que mencionabas en cuanto a si el Papa o no se va a pronunciar o va a hacer una crítica política al gobierno y tal, mi pregunta sería, ¿y si lo hace qué? ¿No? Imaginemos que de repente hay que recordar también las diferencias que existen hacia dentro de la iglesia, un papa jesuita con el involucramiento político también y la acción política que han tenido distintas organizaciones con relación eso quería preguntar. Jesuita, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Ibero y la relación en cuanto a crítica y participación que se ha tenido. Mucho se ha dicho, y de hecho ayer leí un artículo de Ricardo Rafael. Muy bueno, el Ricardo Rafael. La relación de este gobierno con los jesuitas empezó mal, ha seguido mal y ha empeorado. Y decía Ricardo, yo no sé, te quiero preguntar, Roberto, siguiendo esta línea de reflexión de Vladimir, decía, y los jesuitas son muy buenos políticos. Claro. Entonces, en la interpretación de Ricardo, es difícil esperar que no haya, digamos, un posicionamiento más allá del liderazgo del Papa, más, digamos, desde una perspectiva de un orden que se ha sentido maltratada en estos primeros años de gobierno. ¿Tú qué dirías de eso? Yo creo que no, es decir, bueno, para empezar, yo creo que todo es político, porque también esto de tratar de distinguir si el mensaje del Papa es espiritual o va a ser político, no, todo es político, ese es el punto.
político en distintos niveles de lo que llamamos política, ¿no? Porque es obvio que si el Papa se refiere al tema de migración, incluso si se refiere al tema de los indígenas, pues es un tema que obviamente tiene una repercusión en políticas sociales, etcétera, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me haces, el Papa, por supuesto que es jesuita, pero ahorita es el Papa, está por encima, digamos, de la Compañía de Jesús, de su propia experiencia, etcétera. Además, este Papa no es que haya sido el representante de una corriente progresista dentro de la Compañía de Jesús, más bien tuvo un papel ambiguo, si no es que cuestionado, Mucho se dijo. cuando él fue provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Entonces no es que él En va a años venir... difíciles, además de Así que es, sí, en sí. años muy complejos. Y después tampoco fue como arzobispo de Buenos Aires, un arzobispo que se le viera lo jesuita en ese sentido, digamos. Fue un arzobispo que nunca cruzó la calle para ir a saludar a las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Durísimo. Entonces, ¿qué va a venir aquí a defender a los jesuitas? O no ese es el punto. Es decir, no hay que olvidar que tiene formación jesuita, por supuesto, es muy importante Sí, sí, dentro sí, de su pero esa formación no es su cultural. agenda. Pero esa no es su agenda, él es el Su Papa, visión por amor está de bien. Dios, él es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ya cité aquí a Dios varias veces, por de la amor de manera Dios. más laica posible, pero él es el sumo pontífice de la Iglesia Católica, él ya está por arriba de eso, ¿no? Claro, Vladimir, a pero, ver, pero justo por eso, porque me parecería, o sea, me parece muy interesante el discutir en torno a esa pregunta, porque creo que deberíamos de preguntarnos qué sucede o por qué sería relevante, qué pasaría si en una de esas sí se pronuncia, porque lo que es cierto es que creo que Francisco políticamente y simbólicamente ha tenido distintos aciertos en distintos momentos que le han dado un capital simbólico importante y que en distintos pronunciamientos políticos creo que él ha sabido más o menos cómo utilizarlo. Entonces la pregunta que a mí me gustaría hacerme es, ok, y en una de esas, ¿qué pasa, Si dice qué algo. pasa si dice, no? Lo mismo si dice que si no lo dice, No, no, los justo ese es el grupos punto. van a retomar los pedacitos que él diga que les son Para decir útiles que sí lo dijo. para Eso decir seguramente que sí lo pasará. dijo. Ese es el punto. Eso seguramente pasará, pero o sea, lo que quiero aterrizar es que sí sería relevante y desde la laicidad también tendríamos que tener como una perspectiva muy crítica hacia ello, porque habría que reconocer la importancia de la relación con las víctimas y por eso pensar en cuanto a un entorno de sujetos. Es distinto hacer la crítica al gobierno y a las instituciones y su relación y la perspectiva de las víctimas, por Del ejemplo, movimiento social. y los movimientos sociales en torno a esa relevancia política. Pero ojo, si lo hace también desde una perspectiva laica y sobre todo desde las instituciones y los derechos humanos, sería importante también hacer una crítica desde ahí al capital simbólico que el Papa puede tener, No, sin porque duda. en una de esas se puede ganar a muchísima parte del es una movimiento social utilización, sin y duda. muchísima legitimidad política. ¿Y qué pasa si después cierra diciendo, bueno, pero no al aborto? Bueno, cerremos Claro. aquí porque No. precisamente por ahí quiero empezar volviendo. Es decir, vamos a ver cuál es la agenda que eventualmente trae su agenda la Claro. Iglesia Católica en esta visita pastoral. Pero para eso, primero tenemos que hacer aquí un corte en observatorio. Ya volvemos.